La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Juan capítulo 19, versículo 31, leemos: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Los acontecimientos finales de Jesús sobre la tierra tienen un proceso de juzgamiento. Y nos damos cuenta que lo pasaron primero por el concilio, luego lo pasaron por Caifás, Anás, luego por Pilato, por Herodes y de nuevo Pilatos. Todo esto comenzó en la noche y terminó en el siguiente día, tipo 9 de la mañana, donde ya la sentencia estaba dada. Los protagonistas, pues en este caso, eran los judíos, los principales sacerdotes, la guardia, los alguaciles, y el pueblo que se les unió. Los judíos le dieron en ese día más importancia al día de reposo que a la muerte de un hombre inocente. Se afincaron en eso pensando que era bueno separar a Jesús de todo lo que era para ellos estorbo. No creyeron cuando Jesús dijo que Él era el día de reposo. Yo quiero leerles ese acontecimiento cuando Jesús predicó allá en Marcos, predicó sobre el reposo, que fue cuestionado el reposo, y lo podemos ver en el capítulo 2 y versículo 27, dice de esta manera: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que acabamos de leer dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces no puedo pensar otra cosa más que ellos le dieron gran importancia al día de reposo y no a la muerte de un hombre inocente. Lo que ocurrió fue de que el día de reposo estaba frente a ellos. Hermanos, eso todavía sigue ocurriendo. Hay personas que crucifican todavía al Señor y no piensan, solo piensan en otras cosas que le dan mayor importancia que a la muerte de Jesucristo en su tiempo. Lo siguen crucificando. Por eso yo quiero hablar esta mañana sobre este título: y mirarán al que traspasaron. Por supuesto, no es para la iglesia el título, sino para los que no quieren nada con el Señor. Y mirarán al que traspasaron. Pero quiero hablar un poco sobre por qué era más importante para los judíos el día de reposo y menospreciar a Jesús. En primer lugar, lo pusieron ante Pilato. Lo pusieron ante Pilato y lo pusieron como un impostor, como un malhechor, con una acusación que no tenía nada que ver con la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Poncio Pilato era un magistrado, era un hombre importante que podía decidir entre ellos la vida y la muerte. Pero ahí está frente a Poncio Pilatos y quiero ver la mística. ¿Cómo es que estos hombres, los judíos, los sacerdotes, los fariseos, la guardia, se miraban más las cosas de ellos que lo que estaba ocurriendo con Jesús? Por supuesto, debo de decirle de que los protagonistas aquí, como son fariseos, son sacerdotes, son alguaciles, son principales,
También está Pilato, está Herodes, Caifás, Anás. Pero el más importante de los protagonistas es Jesús. Porque Jesús lo que está siguiendo es el orden de las cosas que el Padre ha determinado hacer. Entonces ellos no se dan cuenta que están cometiendo un error. Ahora, fíjese que en el capítulo 18, siempre de Juan, quiero que lo leamos detenidamente este versículo. Y dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Note usted lo que ellos hicieron. No quisieron entrar al pretorio para no contaminarse. Ahora, por aquello de las dudas de que alguien no lo sepa, quiero explicarle qué es el pretorio. Porque ellos no quisieron entrar a ese lugar para no contaminarse porque querían comer la Pascua sin contaminación. Entonces, ¿qué era el pretorio? El pretorio es un lugar que Juan lo ve como el enlosado. El pretorio era el lugar donde llegaban para ser juzgados los reos. Ahí salían condenados a muerte o salían libres casi nunca. Entonces el pretor era la persona más importante que podía dictar la sentencia. Entonces del pretor viene el pretoriado, del pretoriado viene el lugar, y de ahí nace la guardia pretoriana. Y la guardia pretoriana, hermanos, era criminal, era desalmada. Esa guardia pretoriana era la que daba los latigazos sin compasión. Entonces ahí, a ese lugar donde los judíos han llevado a Jesús, lo consideran contaminado, porque ellos mismos saben que antes pasó sangre inocente por ahí, y ahora ellos no saben que están llevando sangre inocente al pretoriado. Entonces, hermano, ¿qué importancia tiene lo que ellos determinaron? No entrar porque preferían el cordero pascual que se iban a comer el siguiente día que soltar a Jesús. ¿Por qué? Porque la ignorancia estaba en ellos. Ellos, hermano, no estaban ellos en su sano juicio. El diablo era protagonista ahí. ¿Por qué? Porque les había enceguecido el entendimiento. Cuando ellos pensaron que aquel lugar estaba contaminado, hermano, no era el lugar. El lugar no podía estar contaminado. Lo que está contaminado es el corazón de ellos, porque en el momento que determinan eso, es para su propia actitud, comer la Pascua, el día de reposo, sin contaminarse. Ahora, ¿cómo pueden decir que se contaminaban, hermano? Porque no entendían. Nosotros no podemos estar diciendo que lo contaminado no sirve. Mire, nosotros estamos conscientes de que todo lo que el Señor purifica es para nosotros bueno. Y en este caso, ellos tienen al Cordero ahí enfrente y no lo han entendido, hermanos. No lo han entendido. Ese pretorio no estaba contaminado, sencillamente los contaminados eran los hombres que actuaban. Pero ellos consideraron mejor al muerto que contaminarse. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pilato está al frente de Jesús. Pilato procura la libertad de él. Si usted lo ve detenidamente, Pilato está buscando cómo soltarlo. Uno al leer la escritura se pone a pensar es que quizás estaba muy ocupado, quizás tenía que hacer otras cosas, porque 2 veces lo llegaron a levantar, temprano y un poquito más tarde. Entonces Pilato quiere soltar al Señor. Él siempre está queriéndolo soltar, pero lo mira, habla con él y no le da importancia al hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios no le permite a Pilato que le sea revelado Cristo en su corazón. Porque no le permite que le sean desvelados sus ojos, que le sean quitado la venda. No se lo permite Dios. ¿Por qué? Porque a través de Pilato tiene que cumplirse la escritura. Pero aquel hombre duro está frente a Jesús y no está haciendo nada más que quererlo soltar. Y si usted lee detenidamente los 4 evangelios, en todos está lo mismo. Quiere soltarlo, pero no le ha dado importancia a Jesús. Más le interesa salir del problema. Hermano, eso es lo que pasa con ese magistrado. Lo que él quería era salirse del problema.
y le habían presentado a Jesús como blasfemo. Las acusaciones contra el Señor eran como para que ese pretor o ese magistrado dijera: crucifíquenle, sáquenlo de aquí, llévenselo, pero no queremos estorbo, que se muera. Pero hay algo que lo detiene. Ellos buscaron a Pilato porque era la máxima autoridad. En primer lugar, Pilato les dijo: vayan y crucifíquenlo ustedes. Entonces ellos dijeron: no, nosotros no podemos hacer eso. Y eso es lo que dice la palabra. Usted lo lee en el versículo 31. Dice: no podemos, nuestra ley no lo permite. ¿Y sabe por qué? Sencillamente están cumpliendo la ley. ¿Pero qué? ¿Cuál es la ley? Dice: no matarás. Y como dice no matarás, ellos están cumpliendo la palabra de no matar. No lo pueden matar, pero sí quieren que lo mate otro. Oiga, qué diferencia. Parece que fuera una gran diferencia, pero es lo mismo, amado hermano. Ellos lo están matando prácticamente con la sentencia. Y yo lo voy a ver más tarde con ustedes acá. Mire, solo que ordenen la muerte ya es cómplice. Pero eso es lo que ellos quieren. Lo que están buscando es que Pilato se meta en el lío. Y Pilato dice: no, háganlo ustedes. Y dice: no, yo no puedo. Y sabe, no se consideraron capaces. Pilato, cuando vio eso, se va. Vea conmigo el versículo 33. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Estamos en el 18, ¿verdad? Juan 18. Y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué fue Pilato a hacerle esa pregunta? Sencillamente porque entre las blasfemias de ellos habían dicho: él se cree rey de los judíos. Él dice que es Dios. Él dice que es el Hijo de Dios. Y esa blasfemia la guardó Pilato. Lo primero que va y le pregunta, dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Amados hermanos, qué sabia la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Pilato, en el momento que lo está preguntando, justamente es porque se lo dijeron. Pero ¿sabe usted que cuando usted como iglesia declara que Jesús es Rey de Reyes, no es porque se lo hayan dicho, sino porque usted ya lo concibe en su corazón? Si usted ya lo tiene aquí guardado, que el Señor Jesús es Rey de Reyes ahora y siempre, y usted no va a cambiar esa posición. Pilato la puede cambiar de un momento a otro. Él solo quiere saber si es rey. Pero el Señor no se lo ha declarado todavía. Y si le dice: ¿te lo han dicho? ¿Está en tu corazón? ¿O solo lo quieres saber porque te lo dijeron y yo lo confirme? No, hermano, la iglesia tiene que tener clara esta posición cuando habla de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted oye eso, guárdelo, almacénelo, no que solo se lo digan o lo cante. No, sencillamente guárdelo en su corazón, porque el Señor sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está Pilato interrogando al Señor: ¿y eres Rey de los judíos? Y Jesús le dice: mi reino no es de aquí. Sígalo leyendo conmigo. El 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿eres tu rey? Otra vez le dice: ¿eres tu rey? Sí, le dijo: yo soy rey, pero no soy de este mundo. Soy rey, pero no soy de esta tierra. Entonces a Pilato le está quedando claro aquella posición. A quien no le queda claro es a los judíos. Si usted ve, es el versículo 38 y 39 de este mismo, dice así: y le dijo Pilato al Señor, versículo 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oiga, cuando Pilato recibió esta palabra, dijo que todo aquel que tiene el testimonio de la verdad, todo aquel que oye la verdad, oye mi voz. Y Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y sabe, Pilato, cuando dijo ¿qué es la verdad?, seguramente se paseó allí en el enlosado, caminó, pero no esperó respuesta. Amado hermano, nosotros como iglesia y conscientes de la palabra, siempre tenemos que esperar respuesta cuando preguntemos qué es la verdad. Usted sabe que la verdad es la palabra de Dios, y lo que el Señor le dijo: todo lo que yo he predicado, todo lo que les he enseñado, todo el tiempo que estuve con ustedes predicando, les prediqué la verdad. Y Poncio Pilato se queda pensando: ¿qué es la verdad?
Hermanos, nosotros ya no tenemos que estar pensando que es la verdad o preguntando qué es la verdad. Debemos de saber que esta es la verdad eterna de Dios, su palabra. Entonces, ellos estaban en una encrucijada de su vida. No sabían qué hacer. Pilato dijo, yo no encuentro nada en este hombre. Yo no le hallo nada. Nada, nada. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está la intervención de Dios, aunque usted no la considere. ¿Por qué le digo que está la intervención de Dios? Porque él no tenía la capacidad de condenar a Jesús. No le estaba permitido. Ya el Señor le había dicho, si Dios te hubiera dado autoridad, yo estoy de acuerdo, pero no te la ha dado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Quiero que lea conmigo Mateo 27. Así tenemos el tiempo, bendito el Señor, que en el segundo culto ya es más tranquilo, no hay que correr. Pero Mateo 27, en su versículo 24 dice así. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Note usted las actitudes de Pilato. La primera, que no puede. Como ser humano no puede condenar al Señor. Entonces lo que hizo fue lavarse las manos y decirle al pueblo, yo me declaro inocente por la sangre de este justo. El mismo pretor, el mismo que tenía la autoridad, el mismo que podía decirle si te suelto o no te suelto, ahora dice de este justo. Pero mire, hermano, cómo es la capacidad del diablo, porque el diablo había metido en el corazón y la mente de los demás otra cosa, y aquí es donde entra el detalle, donde ellos quedan mal. ¿Por qué? Porque respondieron de esta manera. Y a todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí se ponen en una maldición. Aquí estos que están acusando al Señor se condenan, pero totalmente, porque preferimos que lo mates tú, preferimos que lo quites de este mundo, y que la sangre de Él que has considerado justo, nosotros no la creemos justa, que la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amado hermano, ese es un problema grave que se pusieron en la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo toma en cuenta, y eso le puede ocurrir a la maldición de los hijos, amado hermano, aunque no hay maldición para el pueblo de Israel, pero pagan consecuencias por esta razón, y esto sigue vigente lo que dijeron. ¿Por qué lo dijeron, hermano? Porque Dios le detenía a Pilato la carga y quería que la carga cayera sobre los que lo injuriaban. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos no se habían dado cuenta que el que estaba al frente de ellos era el Cordero de Dios que quita el mundo, era el Cordero que ellos iban a comer asado un rato más, pero que aquel Cordero representaba lo que Dios había hecho para inmolarlo, para que fuera sacrificado por el pueblo. No lo entendieron. Por eso es que Juan, ahí en su capítulo 1, nos narra cuando el Señor es bautizado, y se lo voy a leer rapidito. Dice Juan que no le conocía, dice, pero cuando llegó frente a él, lo presentó, y lo presenta de esta manera cuando dice el capítulo 1 de Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo predicó, amado hermano, delante de los judíos, delante de los fariseos, delante de todo el pueblo, lo predicó Juan el Bautista, pero no le creyeron a Juan el Bautista. Aquel hombre que presentó allá en Betábara, cuando bajó el Señor a bautizarse al río Jordán, es el que presentó como el Cordero de Dios. ¿Por qué lo presentó como el Cordero de Dios? Porque la sabiduría de Juan el Bautista era clara cuando lo había visto como el Cordero inmolado, el que iba a ser sacrificado, el que futuramente iba a pasar por la cruz del Calvario, el que iba a ser muerto para perdón de pecados del pueblo. Ahí está Juan predicando al Cordero de Dios inmolado, pero el pueblo no lo entiende, amados hermanos. Y hoy en día, te digo, hay mucho pueblo que no lo está entendiendo. Tú que estás viendo la televisión porque te invitaron, o estás ahí y no has creído, déjame decirte, el Cordero de Dios sigue siendo Jesucristo inmolado para perdón de los pecados del mundo entero. Amado hermano, esa es la clave de entenderlo, pero ellos no lo entendieron, lamentablemente. No se dieron cuenta que frente a ellos estaba el Cordero de Dios inmolado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hermano, ¿qué era mejor para ellos? Fíjense que
retroceda un poco en la historia y véngase a Mateo 26 de nuevo. Y note usted lo que pasó en los juicios, cómo Dios tiene preparado todo, pero allá en el capítulo 26, cuando está Jesús ante el concilio. Eso es mucho antes de Pilato. Cuando está en el concilio dijo, tiene que morir. Pero había una ley que se los impedía a ellos. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la ley y decían, no matarás. Pero lo sentenciaron a muerte, que viene a ser lo mismo. Y mire lo que pasó. Le voy a leer algunos versículos para no ir a tantos, del 62 al 66, dice así. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ¡ja, blasfema! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Hermanos, si antes de llegar a Herodes, antes de llegar a Pilato, Jesús ya era reo de muerte. Antes de llegar a donde el pretor ya era el reo de muerte. ¿Por qué? Porque ellos lo habían decidido y esa decisión que tomaron no la podían cambiar de su mente en ningún momento del camino. No hubo forma de recapacitar, lo consideraban reo de muerte y estaban decididos a que muriera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran ahora con la máxima autoridad en duda. Y la máxima autoridad en duda es Pilato. Capítulo 19, versículo 4 de Juan siempre. Dice así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Hermanos, no es que lo azotó Pilato. Aquí entra lo que le acabo de explicar al principio, por qué el pretorio lo consideraban contaminado. Porque la guardia pretoriana es la que ejecutaba todas las cosas. Note usted que Pilato dice, y le azotó. Lo que Pilato hizo, dijo, esto ya me cansan, me aburren, llévenselo para adentro y azótenlo. Y lo amarran. Usted lo vio en película ya, pero no es así, hermano. Lo amarran y le dan 39 azotes menos 1, igual 40. ¿Quién los resiste? Había personas que no lo resistían en ese pretorio. No lo resistían. Jesús lo resiste. Y aún así que lo está resistiendo, Él no dice nada. Ahí se cumple una de las profecías, camino a la cruz del Calvario, como cordero mudo fue llevado al matadero. Ahí es donde está el Señor viendo la guardia pretoriana. Y la guardia pretoriana ha oído todos los acontecimientos, claro que los ha oído. Y los ha oído también, que han oído repetidas veces cuando Pilato le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Cuando Pilato le vuelve a preguntar, ¿eres tú rey? Ellos ya se lo grabaron, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va poniendo la grabación en la mente de la guardia pretoriana. Y en el momento que Pilato lo manda a azotar, a alguien de ellos se le ocurre, si dicen que rey, hagámosle una corona. Y le hacen una corona de espinas. Hermanos, son acontecimientos que ya pasaron, ya ahora no nos tienen que doler, pero sí nos tenemos que guardar verdaderamente en el corazón. ¿Hay quienes todavía le ponen corona de espinas al Señor? Sí, puede ser que sí, lo haya, pero en aquel momento, eso es la guardia pretoriana, hermano, lo que hizo fue burlarse del Señor, porque uno de ellos que viene con la corona, si Él dice que es rey, pongámosle una corona, y le mandan una corona, hermano, y no solo se la ponen, sino se la empujan, y no solo eso, sino que el mismo lo escupe y le pega una bofetada. Hermano, esos son los vituperios de Cristo por el pueblo. Ese es el cordero inmolado que iba a ser allí. En ese momento está sufriendo por el pecado del pueblo. Y aquel que le pone ahí la corona, alguien dice, hay que ponerle el manto real. Oiga, hermano, el manto real, usted ya lo está leyendo, ya lo leyó. El manto lo vistieron. ¿Sabe quién lo vistió? Dios. Pero ¿sabe quién lo vistió en la tierra? Herodes. ¿Quiere verlo? Lucas 23:11. Mira, cuando fue llevado a Herodes, Herodes platicó con él
y no entendían. Herodes quizás era, bueno, no sé quién era Herodes, pero la cosa, hermanos, que no entendió nada. Le voy a leer algo. Herodes dice, capítulo 23 de Lucas, versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempos que deseaba verle. Oiga, qué mentiroso, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Con qué lo envió? Con ropa espléndida. Entonces la guardia pretoriana le pone un azote fuerte, le pone una corona y ahora le pone el manto de púrpura que dice el Evangelio de Juan. El manto de púrpura, hermanos, solo lo podían usar la realeza, solo lo podían usar los reyes, pero los reyes terrenales, porque la vestidura de Cristo no era esa túnica realmente. La vestidura de Cristo se la dio en el cielo, y usted lo puede ver con la túnica blanca que el Señor le propició para que lo podamos ver en su real, verdaderamente realeza como rey. Entonces, hermano, la vestidura quiere otra cosa, pero ellos lo escarnecieron y le pusieron esa manta de púrpura que era la túnica, y la corona de espinas y los azotes. Amado hermano, eso era lo que hicieron con el Señor, eso fue lo que hicieron con el Señor, pero ¿qué era mejor para ellos? Y ahí está Pilato con duda, y Pilato sigue dudando. Eso ocurrió en el 19:4, pero mire lo que pasa, el 5. Pilato, después de que hicieron todo eso con él, salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo al pueblo: he aquí el hombre. Oiga, ¿cómo lo presentó Pilato? He aquí el hombre. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué haría eso Pilato? ¿Por qué lo haría, hermano? Yo le pregunto. Cuando le vieron los principales sacerdotes, lo primero que gritaron es: crucifícale. Primero dijiste que era justo, ahora dices: he aquí el hombre. Y si es hombre, crucifícale porque no es Dios. Y si es hombre, crucifícale porque no es hijo de Dios. Y si es hombre, crucifícale para que comprenda y entienda de una vez por todas que es blasfemo. Eso es lo que están diciendo: crucifícale, no merece vivir porque está blasfemando. Es un hombre que tiene que morir, es un reo de muerte, y eso es lo que están haciendo con él. Y Poncio Pilato sigue mirando y no entiende aquellas cosas cuando le dice: he aquí el hombre. Y ellos gritaron: crucifícale. ¿Quiénes? Los guardias, los principales sacerdotes: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Pilato dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Oiga, Pilato lo quiere soltar, hermano. Y Pilato no entiende, y lo llevan hasta el extremo a Pilato, y lo llevan al extremo a comprobar por qué los hombres prefieren una cosa y no la otra. ¿Por qué los hombres prefieren las cosas del mundo y no las divinas, hermano? A Pilato lo llevaron al extremo y le dijeron: si tú no lo crucificas, nosotros le vamos a decir al César que tú no eres del César, sino de ellos. Eso lo puso a temblar y tuvo miedo. Y por eso es que lo vuelve a entrar. Y vámonos al versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: a mí no me respondes, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Los que lo entregaron. Desde entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos daban voces y le decían: si sueltas ese, no eres amigo de César. Eso lo puso mal. Entonces Pilato, cuando oyó esto, llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Y escuche lo que dijo: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Oiga, pero si lo acaba de presentar como el hombre, lo acaba de sacar azotado y con corona de espinas y casi muriendo de latigazo, y lo presenta: he aquí el hombre. Y ahora lo saca de nuevo y le dice: he aquí vuestro rey.
Oiga, no le dijo aquí el rey, he aquí vuestro rey. ¿Por qué lo dijo? Interesante que razonemos esto. ¿Por qué lo dijo, amado hermano? Sencillamente porque Poncio Pilatos ya tenía destinado que el Señor le iba a dar algo que hacer. Y cuando lo mandan a crucificar, le dicen, llévenselo ustedes, yo no tengo nada que ver, crucifíquenlo, pero yo les declaro que este es su rey. Por eso es que cuando Pilato termina la faena, llama al escribano y le dice, escríbeme un letrero y escríbelo en 3 idiomas y ponlo en la cruz del Calvario para que todo el que pase lo lea. Y todo el que pasaba leía el letrero que decía, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y nadie puede quitarle al pueblo que Jesús es rey de reyes y señor de señores, aún estando en el cielo. Ese es el Señor. ¿Cómo se lo quitaba Pilato? No podía ya no podía con el pueblo. Mire, los judíos preocupados por la Pascua, por la preparación de la Pascua, y no se habían dado cuenta que el cordero inmolado lo tenían al frente, ya latigado, ya lacerado. No se habían dado cuenta que el Cordero de Dios estaba allí, que era el Rey de Reyes de ellos. Amado hermano, da tristeza que todavía ocurra eso. Yo a veces me pongo a pensar que yo soy feliz cuando el Señor me revela la palabra, porque hay muchos todavía que no les es revelada. Yo quisiera ser como Samuel, que dice la palabra que desde el Señor cuando le reveló la palabra, porque no le había sido revelada, pero cuando Dios le reveló la palabra, no dejó caer ni una palabra en tierra. Eso debe ser la iglesia, guardar la palabra de Dios en el corazón y guardarla de una manera especial, porque a nosotros ya no fue revelado el Cordero inmolado, a nosotros ya no fue revelado que Él es rey, ya no fue revelado que viene como rey, y usted ya lo ha leído en el capítulo 19 de Apocalipsis. Volvamos al principio. Ya Jesús está crucificado. Y aún crucificado quieren todavía más. Y dice el versículo 31 del capítulo 19 de Juan, donde empezamos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Oiga, primero no se quisieron contaminar, ahora siguen no queriendo contaminar la fiesta y hay que quitar los cadáveres, pero como no están muertos hay que matarlos. Ellos dijeron, quiébrenle las piernas. Oiga, ¿sabe lo que es eso? Le explico. El crucificado está ahí con clavos en las manos y los pies, ¿no es cierto? Ahí está. Y puede resistir un buen rato, porque le dejan los clavos de manera que los pies, aunque le duela, descansen en el clavo. Entonces, ¿qué pasaba cuando la orden de quebrar las piernas? Lo que me enseñó mi abuelita, la canilla y la pierna, ¿verdad? No sé si canilla está bien, pero lo que le quebraban era la pierna. Porque al quebrar la pierna, el que está crucificado se desploma, no tiene apoyo porque está quebrada la pierna, se desploma, y cuando se desploma los pulmones comienzan a colapsar porque no reciben aire y mueren en 5 minutos. Eso es lo que querían. En la fiesta solemne, el día de reposo, el corderito asado que vamos a comer conmemorando la Pascua, pero quiten la contaminación de los muertos. Oye, Pilato, te rogamos de favor que los quites. Y Pilato da la orden y van. Entonces, ¿qué era mejor para ellos? ¿El cordero pascual asadito o el cordero que crucificaban? La pregunta, iglesia, es: ¿qué es para ti mejor ahora? ¿El día de reposo, el cordero pascual o Jesucristo mismo como rey? Te dejo esa pregunta, porque ellos mandaron a quebrar las piernas. Pero siga leyendo conmigo. 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero
y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Oiga, ¿le harían un favor? No sé, pero ya lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué se murió antes el Señor? ¿Por qué, Señor, te moriste antes que los ladrones? Bien sencillo, amado hermano, si esto es fácil de interpretarlo. Uno de los ladrones le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que le dijo es: yo oí el sermón del monte, yo estuve en las predicaciones tuyas, yo entendí el evangelio, yo hice muchas cosas, pero seguí robando, Señor, yo seguí siendo malo, pero ahora que estoy contigo a la par aquí y voy a morir y con las piernas quebradas que me van a hacer, yo ahora entiendo que tú eres el Hijo de Dios, yo entiendo que tú eres el Cristo viviente, yo entiendo ahora que eres el Rey de Reyes, yo ahora entiendo, por eso te pido que venga, cuando vengas en tu reino me lleve. Oiga, Señor, él le dijo en el momento, le declaró toda la palabra que había oído, y el Señor solo le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga, entonces, ¿por qué se murió antes el Señor? Sencillamente, amado hermano, porque Él se fue al cielo para recibir al que le dio la primera promesa allí, y allá está todavía esperando cumplir la promesa con nosotros cuando lleguemos, porque Él sigue siendo el intercesor, el sacerdote, el Rey de Reyes, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios sobre esta tierra. Ahí están los ladrones, uno condenado y el otro en el cielo. ¿Por qué Jesús murió primero? Por eso. Cuando el ladrón, el de la guardia pretoriana, yo le dije que eran malos, y yo no sé si existen, pero eran malos. De seguro alguien pudo haber dicho: mira, este ya se murió, dejémoslo en paz así. No, yo compruebo. Le mandan una lanza, y dice el autor del evangelio que vio que salió sangre y agua, pero se acababa de morir. ¿Y por qué salió sangre y agua? Tiene una explicación bien profunda, pero te voy a dar una bien sencilla, de las más sencillas. Porque Cristo, con su sangre, el momento que muere, va y se presenta ante el Padre como el sacrificio perfecto. Aquí está tu Cordero inmolado, Señor. Aquí está el que propició el perdón de pecado. Aquí está, Señor, lo que tú hiciste para que yo los perdonara. Aquí está, Señor, mi sangre, te la traigo al propiciatorio. Por eso no salió sangre del costado de Jesús, porque Él se fue al cielo a presentarla como el sacrificio perfecto, amado hermano. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios le dijo cuando llegó: oye, mi hijo, lo hiciste perfecto. Por eso que el Señor, cuando muere, dice: consumado es, y expiró. Amado hermano, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que predicamos, es el que conocemos. ¿Por qué te lo digo ahora? Porque ahí se cumple la profecía cuando al pueblo que sacó de Egipto le dijo: se van a comer el Cordero Pascual el día, lo van a preparar el día primero y lo van a tener ahí en engorde 10 días, y el día 14 lo van a inmolar el pueblo y se lo van a comer asadito. Y recuerden, no van a quebrar ni un hueso de él. Aquí se cumple una de las profecías 29 que le menciono, porque no pudieron quebrar los huesos del Señor. El Señor mismo se entregó él solo, y murió él solo, y expiró solo, cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y partió para donde el Señor. Ni un hueso suyo fue quebrado. Y ahí se cumple cuando el que lo traspasó, y está vigente la promesa cuando dice el Señor: todo ojo le verá, y todo, hasta los que lo traspasaron. Amado hermano, eso te lo estoy diciendo ahora porque nosotros como iglesia ya no lo veremos eso. Solo los que lo traspasan ahora, los que no quieren nada con él, los que no entienden el evangelio, los que no quieren oír la palabra, todos esos son los que lo traspasan ahora. Y cuando él venga, todo ojo le verá, y la iglesia victoriosa viaja con el Señor. Solo termino con una pregunta: ¿qué es mejor para nosotros? ¿La Pascua o el Cordero Pascual? Incline su rostro. Padre, gracias. Hoy es día de resurrección. Juan en el Apocalipsis lo vio y no entendía el que se presentaba con él. Y tú le dijiste: Señor, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Tú resucitaste, Señor. Tú estás resucitado. Eres la primicia de la resurrección para nosotros. Señor, solo falta que se cumpla la promesa de que vuelvas. Y como la palabra lo dice, vienes con las ropas blancas. Y como la palabra lo dice, tú vienes con una ropa vestida y teñida de sangre, pero traes un nombre que se llama el Verbo de Dios. Y en tu vestidura y en tu muslo un nombre escrito, lo que Pilato no se pudo quitar de la mente: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la muestra que traes, Dios. Cuando Pilatos te dijo: ¿quién eres tú? ¿Eres tu rey? Y escribiste: este Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y así vienes en esa nube cuando vienes con tu iglesia victoriosa de nuevo a la tierra, como el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, escrito en tu muslo, como lo escribieron en la cruz del Calvario. Señor, gracias que resucitaste. Gracias que resucitaste para que yo tenga vida nueva, para que el pueblo tenga vida nueva, para que tú que estás viendo la televisión tengas vida nueva. Porque el Señor dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque donde yo esté, quiero que esté mi servidor, dijiste, Señor. Y aquí estamos. No queremos la Pascua, queremos el Cordero. No queremos el día de reposo, queremos el Cordero mismo, que es día de reposo. Padre, gracias, si a ti te plació hacerlo, Señor. Bendito tu nombre, por siempre bendito, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.